Vamos a ver el tema de tensión de cuerdas por suma de fuerzas. Bien, aquí tenemos un sistema donde tenemos un colgante que presenta una masa de 3.8 kilogramos. Y este colgante está sostenido de una cuerda A, de una cuerda B, ¿sí? Y estas cuerdas pues presentan esta orientación. Tenemos que la cuerda A forma un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal. Tenemos una cuerda B que presenta aquí una posición totalmente horizontal, ya sea de 0 grados o de los 360 grados. Y el colgante está situado o está colgando de una cuerda que le vamos a llamar C. Y el colgante tiene una masa de 3.8 kilogramos. En función de eso, el problema nos dice determinar el valor de A, que es la cuerda A, determinar el valor de B y determinar el valor de C. Yo me voy a basar en lo que sea más práctico y que esto me vaya sirviendo para encontrar los demás resultados. Lo que yo puedo ver aquí en este esquema, un objeto colgante amarrado a dos cuerdas mediante este nudo, lo que yo puedo observar aquí que es un sistema de carácter estático. Y es un sistema de carácter estático porque hay una suma de fuerzas igual a cero. Y esa suma de fuerzas igual a cero nos indica que esto no presenta un movimiento y que solamente están tensionadas las cuerdas, pero aún así el objeto no se mueve ni para un lado ni para el otro. Hay una tensión en la cuerda A, hay una tensión en la cuerda B, hay una tensión en la cuerda C. Y eso pues no necesariamente mueve al objeto, lo mantiene suspendido bajo una posición. Por lo tanto, para poder aplicar este principio, vamos a determinar que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y esto es la parte principal de lo que es el equilibrio de fuerzas. ¿Qué es lo más fácil por encontrar? Bueno, yo veo que lo más fácil por encontrar en este caso, voy a enfocarme en encontrar el valor de la tensión que hay en la letra C, en la cuerda C. Voy a encontrar el valor de C porque como lo hemos manejado en otro tipo de problemas, cuando tenemos el valor de una masa es más fácil identificar el peso del objeto y el peso del objeto es la fuerza que se ejerce hacia abajo. Por lo tanto, el peso del objeto me representa la tensión de la cuerda. Voy a empezar por el inciso C. El inciso C es justamente el valor de C. Y bajo ese orden, bueno, pues aplicando el principio de la segunda ley de Newton para lo que es la caída libre de los cuerpos, tenemos que el peso es igual al valor de la masa por la constante de gravedad. Y aplicando esta operación tenemos que el peso es igual a la masa, donde la masa está definida por 3.8 kilogramos por la constante de gravedad. 9.81 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso es igual a 37.27 kilogramos metro por segundo cuadrado. Nos queda el orden del Newton. Y el peso que representa este objeto que está colgando, pues es la tensión, es el mismo peso, es la misma fuerza con la que se está tensionando la cuerda C. Por lo tanto, el valor de la cuerda C o de la tensión de la cuerda C es de 37.27 Newton. Bien, y basados en estos datos que tenemos, voy a aplicar la practicidad de mi diagrama de cuerpo libre para identificar el comportamiento de las fuerzas e identificar lo que son las variables que voy a tomar en cuenta para poder llegar al orden de la suma de fuerzas en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0 y que esto me va a representar el equilibrio de este sistema vectorial. Bueno, entonces, analizando este esquema dentro del diagrama de cuerpo libre, tenemos que hay una fuerza que de momento no sabemos cuál es su valor, pero en este caso se llama B. Luego tenemos una fuerza que, partiendo del origen hacia abajo, es la cuerda que está tensionada con el peso, y hacia abajo corre esta fuerza. El valor de esta fuerza
que va hacia abajo, de acuerdo a la posición del colgante, es 37.27 newtons. Tenemos una fuerza que del origen hacia el lado izquierdo presenta una inclinación. Desde el origen hacia el lado izquierdo presenta una inclinación. Esa inclinación corresponde a 53 grados. Podemos llamar la fuerza A. Bien, entonces en base a lo que es el esquema de mi diagrama de cuerpo libre, voy a identificar el orden de las fuerzas, recordando que este es mi eje de X, este es el eje de la Y, el eje de menos X y el eje de menos Y, y en función de eso determino suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Voy a empezar con la suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y voy a hacer de este lado, de igual manera, la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Determinamos primeramente la suma de fuerzas en X, y las fuerzas en X son las que están sobre el eje de la X, como su nombre dice, y que también pueden ser las inclinadas, como en el caso de la fuerza A o de la tensión A, pero tomando en cuenta su ángulo de inclinación, ¿sí? Y hemos trabajado que para la X corresponde la función coseno y que para la Y corresponde la función seno. Por lo tanto, nuestra suma de fuerzas en X es de la siguiente manera. Entonces voy a obtener la suma de fuerzas y voy a igualar a 0 para posteriormente encontrar las variables correspondientes. Tengo una fuerza que está sobre el eje de la X, que en este caso es la letra B. Entonces sería B. Voy a respetar el signo de la sumatoria, pero considerando hacia dónde se dirige, ¿sale? Acuérdense que hay un lado, recordar que hay donde la X es positiva y donde la X es negativa. Donde la Y es positiva y la Y es negativa. Tenemos que la suma de fuerzas en X es la B que es positiva porque se dirige hacia el lado positivo de la X, más, porque estamos hablando de una suma de fuerzas, pero aquí voy a poner menos A por el coseno de 53 grados. ¿Por qué pongo menos A? Porque la A se dirige hacia el lado negativo, ¿sí? Recordar que cuando estamos sacando componentes de X, hacia este lado la X, como vemos aquí, es negativa. Por lo tanto, para fines de X, la A se dirige hacia su lado negativo de X. Bueno, esto es igual a 0, porque hay que igualar a 0. Entonces, esto nos va a quedar, aquí hacemos este orden de signos, tenemos que B más por menos me queda menos A por el coseno de 53 grados. Entonces, nos va a quedar como B menos A, y la pregunta es, ¿cuál es el coseno de 53? Y si multiplico la A por el 0.60, esto es igual a 0, entonces me quedaría como B menos A por lo que está dentro sería menos 0.60 de A igual a 0. Entonces ahora sí, dejamos la B sola de este lado, B es igual a, y esto que está restando pasa al otro lado como sumando o positivo. Entonces B es igual a 0.60 de A. Y ahora sí, lo dejamos hasta aquí, considerando la igualación, nos falta la variable de A para poder encontrar nuestro valor de B. Y hacemos el mismo análisis, pero ahora para la suma de fuerzas en Y. Entonces todo tiene que estar igualado a 0. Entonces ahora voy a basarme en el orden de las que están en Y para igualar a 0. Entonces veo que aquí hay una que ya está sobre el eje de la Y. La que está sobre el eje de la Y es la que obtuvimos del peso en función de su masa, que es la que está colgando. Entonces, esta ya está sobre el eje de la Y, pero va hacia el lado negativo, va hacia abajo. Por lo tanto, en la suma nos quedaría como menos 37.27 newton. Y como va hacia abajo, por eso el signo negativo. Ahora, más la fuerza que presenta la inclinación. Recordar que las fuerzas que presentan inclinación son parte tanto de la abscisa como la ordenada, tanto del eje de la X como el eje de la Y. La diferencia la va a ser la función trigonométrica. Para la X utilizamos coseno, para la Y utilizamos la función seno. Entonces va a ser más, y en este caso
Para este cuadrante, la Y es positiva porque se dirige hacia arriba, entonces sería más A por el seno de 53 grados, y esto igualado a 0. Y hacemos el mismo procedimiento como en el caso anterior. Sería menos 37.27. Voy a omitir ahorita la letra de Newton y la pongo al final como resultado. Entonces, menos 37.27 más A, y aquí tendríamos que obtener el seno de 53. Y el seno de 53 nos queda como 0.79, y todo esto debe ser igualado a 0. Por lo tanto, bueno, pues hacemos la operación, tenemos que es menos 37.27, A por lo que está aquí dentro del paréntesis, sería 0.79 de A, y todo esto igualado a 0. Vamos a ir despejando la A, vamos mandando todo lo que está de este lado hacia allá, entonces me va a quedar como 0.79 de A es igual a este menos 37.27, que justamente aquí está restando, pasa al otro lado como positivo, 37.27. Despejo A es igual a 37.27, el 0.79 está multiplicando, y lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, el valor de A es igual a 47.17. Y bueno, pues aquí estamos trabajando con Newton porque son tensiones, son fuerzas. Y ya tenemos nuestro valor de A. Con este valor de A que acabamos de obtener aquí, lo utilizo para encontrar el valor que me falta de B. Por lo tanto, me va a quedar que B es igual al 0.60 por el valor de A. Y el A ya lo tenemos ahí, que en este caso es 47.17 Newton. Por lo tanto, si hago esta multiplicación, B es igual a... Por lo tanto, la multiplicación de estos dos números me queda como 28.30. Estamos hablando de Newton. Y Newton es la unidad de medición de esta cuerda que se llama B. Bueno, pues aquí ya con esto concluimos, pues llenamos nuestra orden de datos. El valor de la tensión A fue de 47.17 Newton. El valor de la tensión B fue de 28.30 Newton. Y el valor de la tensión C, lo voy a poner aquí, C fue igual a 37.27 Newton. Y con este orden de la suma de fuerzas, obtenemos los resultados de las tensiones de las cuerdas que representa este sistema. Como siempre, gracias por su tiempo, fue un gusto trabajar con ustedes y que descansen.